Los diplomáticos españoles están desconcertados por la falta de instrucciones, por el giro de 180 grados de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara Occidental. Un acercamiento a Marruecos que llega semanas después de un movimiento sin aparente conexión directa, pero que podría tener mucho que ver, como es el incremento de las exportaciones de gas desde Estados Unidos. Por otra parte, hablamos del Partido Popular, donde altos cargos piden una cúpula del PP con tecnócratas en previsión de que pueda haber un adelanto electoral por parte del gobierno. Y por último, hablamos de las movilizaciones del mundo rural y del intercambio de acusaciones entre el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, y las asociaciones que defienden el mundo rural. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre un viernes por la noche, en plena huelga de los transportistas, en plena invasión de Ucrania, en plena crisis de los precios de la energía. Ahí fue en ese momento en el que conocimos ese giro de la política exterior de España, de ese giro de opinión del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la autonomía del Sáhara Occidental. Este asunto ha levantado una polvareda tremenda y lo vamos a analizar con nuestros compañeros, con Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Alberto. Y también con Alberto Sanz. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, Jorge, empiezo contigo. Ha sido un cambio de postura para sorpresa y para enfado de la oposición, incluso y sobre todo de los propios socios de gobierno, pero que además también ha pedido contrapié a los propios diplomáticos españoles que no se esperaban este giro de acontecimientos y que casi no saben ni qué contestar cuando se les pregunta a él por qué este cambio de actitud con el Sáhara Occidental. Hay un cierto desconcierto en el servicio exterior, en el cuerpo diplomático, porque efectivamente es un cambio muy importante, rompe 45 años de una tradición histórica, de una política exterior marcada siempre por el principio de reconocimiento del referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, la ex colonia española, recordemos. Entonces, efectivamente, contamos en Voz Populi que no saben muy bien los diplomáticos qué decir todavía, porque no conocemos al detalle la postura del gobierno español. Sabemos que ha habido un cambio que anunció Marruecos. El gobierno respondió con un comunicado escueto en el que no se menciona expresamente ese plan de autonomía, pero es importante lo que no se dice, y lo que no se dice es que no se está a favor del principio de autodeterminación ni del respeto de los derechos humanos, que era la posición histórica que mantenía el Partido Socialista con esta cuestión. O sea, al no mencionarse, se sobreentiende que se da por superado y que se va hacia nuevo escenario, ¿no? Entonces, bueno, los diplomáticos piden concreción. Recordemos que las cancillerías preguntan a España por este cambio. Estamos también representados en organismos internacionales y, por lo tanto, hace falta concreción que dará Álvarez en el Congreso, porque Sánchez ya hemos contado que no va a comparecer de momento. Bueno, ha sido una sorpresa por las formas, ha sido una sorpresa por el fondo y también ha sido una sorpresa por el momento, Alberto, porque esto nos pilla en medio de una crisis por los precios de la energía y además este movimiento ha generado un enfado tremendo a un país que para España es esencial y más en estos momentos como es Argelia. Entonces, claro, tú estás contando al respecto que casual o no casualmente, semanas antes de esta crisis diplomática ahora con Argelia, después del acercamiento a Marruecos, semanas antes, España incrementó el volumen de exportaciones de gas desde Estados Unidos. Así es, hay que recordar un poco de dónde venimos. En una de esta lucha o este choque que tienen continuamente entre Argelia y Marruecos provocó que no se renovara el gasoducto del Magreb después de 25 años que suministraba a España cerca del 25% del gas que consumía. Esto fue clave, se levantó una gran crisis, no solo diplomática, sino también económica. Y después de esto, ¿qué ha pasado? Pues ha llegado también la crisis de Ucrania, la invasión de Ucrania, y desde Rusia. Hay que recordar que España no depende tanto como otros países como Alemania, como puede ser República Checa o los países del centro de Europa, pero sí que es verdad que cerca del 10% llega a través de barcos provenientes de Rusia. Por lo tanto, el escenario en el que se toma esta decisión, en el que se comunica el pasado viernes por la tarde este escenario,
genera una vez más un escenario de riesgo sobre una materia prima que se ha convertido clave en esta crisis de precios. Es el principal culpable de que sube el precio de la electricidad, el principal culpable de que cueste más calentar nuestras casas y uno de los grandes factores en los que está determinando esta inflación que nos está marcando todo, que está bloqueando carreteras. Entonces no se entiende una decisión que no vaya en favor de poder aliviar este escenario en vez de aumentarlo todavía más. Y esto parecía que era una de lo que iba a provocar que Argelia no solo no iba a reabrir el gasoducto del Magreb, que se llegó a especular, sino que podía poner en riesgo el otro 25% del gas que nos estaban enviando a través de gasoducto. Pues detrás, si miramos los datos que nos ofrecen la plataforma oficial Cores, nos encontramos con que desde enero de 2022 Estados Unidos es el principal proveedor de gas de España por primera vez en la historia. Es ahora mismo un actor clave en esta crisis, un actor a la sombra, en la que todo el mundo habla como uno de los principales, bueno, podemos hablar que está en la sombra, no vamos a decir todavía que sea culpable, pero sí que es verdad que el sector le señala como uno de los grandes beneficiados de esta posible decisión, ya que une a Marruecos con España, dos de sus posibles aliados, y mantiene esa posición estratégica como principal suministrador de gas que hasta el pasado mes de noviembre ocupaba Argelia. Por lo tanto, si podemos definir quién gana de esto, Argelia seguro que no, Marruecos tenemos nuestras dudas hasta que sepamos el acuerdo, España no sabemos todavía lo que ha firmado hasta que no comparezca el ministro, pero está seguro que Estados Unidos sí que se gana una posición de privilegio. O sea, aquí tenemos una situación, una especie de partida de ajedrez en la que vemos que Estados Unidos efectivamente con este acercamiento sale ganando, también un acercamiento con Marruecos que más allá de temas energéticos, también por política territorial también es importante para España, y esto hay que reseñarlo. Estamos recordando todavía esas imágenes de los saltos de la valla después de toda esa situación que se dio con Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, cuando vino de aquella manera a España. Entonces, claro, en esto también hay un cambio en la política y en esas tensiones con Marruecos que se tratan de apaciguar, además en un momento en el que, Jorge, Pedro Sánchez tiene previsto justo ahora viajar a Ceuta y a Melilla. Sí, el presidente ha anunciado que viajará a Ceuta y a Melilla el miércoles. Es su segundo viaje a las ciudades autónomas en menos de un año. Hay que recordar que estos viajes son muy poco habituales, es decir, el presidente del Gobierno de España, sea del partido que sea, no suele visitar estas ciudades porque para Marruecos es prácticamente una afrenta de primera magnitud. Pero bueno, está claro que el presidente necesita de alguna manera, marcar un poco de territorio con este anuncio, porque uno de los anuncios que sí ha hecho el Gobierno de España es que este acuerdo con Marruecos, esta nueva era, según las palabras de la Moncloa, que se abre con Rabat, pues lleva aparejado la defensa de la integridad territorial de Ceuta y Melilla, el respeto por parte de Marruecos a la pertenencia de Ceuta y Melilla a España. Detalle que, por cierto, no menciona a Marruecos en ningún momento en ese fragmento publicado de la carta de Pedro Sánchez, cuyo contenido completo no conocemos. Marruecos no lo ha desvelado y la Moncloa se niega a hacerla pública, esa carta, con lo cual, bueno, todo es un misterio en el que efectivamente, como contaba Alberto, sin duda el factor energético y el nuevo escenario de relaciones internacionales que se abre en el mundo ante la guerra y la invasión rusa de Ucrania, pues está jugando un papel destacado. Es que hay países que están tomando decisiones que pueden parecer extrañas. Recordemos que Estados Unidos se ha sentado a negociar con Venezuela hace unas semanas, cuando, en fin, prácticamente era un gobierno con el que ni se hablaba, y bueno, España ahora ha tomado una decisión que rompe con 45 años de política exterior, y sin duda el factor energético, aparte del territorial, está encima de la mesa. De lo que no cabe ninguna duda, Jorge, es de que si algo ha brillado por su ausencia en estos días es la transparencia en ese acercamiento de España a Marruecos y ese cambio de postura sobre el Sáhara. Nos contaba Jorge que Pedro Sánchez va a viajar a Ceuta y a Melilla el miércoles, un viaje, Alberto, que se enmarca o que llega justo entre viajes de gira por Europa del presidente del Gobierno y esas cumbres tan importantes de la OTAN y Cumbre Europea en Bruselas del jueves y el viernes, en los cuales el gran objetivo de Pedro Sánchez es abaratar el precio de la energía. Pero ya hemos visto que el Gobierno tenía varias fórmulas que barajaba, pero ha ido desechando unas y otras, y al final no sabemos muy bien por dónde vamos a tirar, ni si España va a poder conseguir alguno de los objetivos que se había marcado hace unos días. Así es, tanto Pedro Sánchez como la ministra Teresa Rivera se han encargado de una agenda europea en estas semanas
marcándose como horizonte el próximo 29 de marzo, que será donde en un Consejo de Ministros se expliquen tanto las decisiones fiscales como las decisiones de ayudas para el tema de la crisis energética y los altos precios. Y lo que está haciendo es una ronda de contactos, tanto la Teresa de Rivera con sus homólogos, como Pedro Sánchez con los altos representantes, lo hacía con Mario Draghi la semana pasada, ha estado con Macron este mismo lunes, y nos encontramos con un escenario en el que todavía no sabemos qué va a presentar. Está claro que el problema es el gas, volvemos otra vez a esa materia prima que nos está cambiando todo, conseguir sacar el gas de la electricidad para que no afecte el precio, y van a conseguir con eso topar en 180 euros el megavatio, una idea que se ha desechado. No sabemos si es por sus reuniones con los diferentes representantes europeos, si finalmente les habrá dicho que es una mala decisión. No sabemos tampoco si alguna persona del mercado les haya dicho que no es lo más adecuado. Es verdad que iba a cambiar completamente cómo se casa la electricidad en estos momentos, así que habrá que ver cuál es la decisión final. Evidentemente el problema es el gas, se quiere sacar el gas de ese mercado, se quiere generar también ayudas, se quiere mantener también esa situación fiscal que tenemos, la reducción del IVA al 10%, quitar el impuesto especial de la electricidad. Todas esas vías parecen clave. Hay que ver qué pasará con el tema de los carburantes, como contaba Mercedes Serra ayer, pero está claro que el escenario está claro, que hay que tomar decisión, y que el 29 de marzo, ya contábamos en su momento que va a ser incluso tarde, pero si ya no logramos ese escenario, no de máximos, pero sí de decisiones muy ambiciosas, nos vamos a encontrar con una factura de abril que, como sea parecida a la de marzo, vamos a sacar muy malos datos de inflación. Bueno, a ver qué pasa el jueves y el viernes, porque es verdad que el presidente del Gobierno ha fiado parte de sus medidas, o las medidas para apartar los precios de la energía, a lo que pueda conseguir en Bruselas, y también a ver si tenemos un poquito más de transparencia y de claridad sobre los movimientos del Gobierno, que últimamente son muchos y nos estamos enterando bastante poco. Jorge Sainz, Alberto Sanz, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y cambiamos de asunto, ya lo ven, son muchas las noticias en estos últimos días, son muchos los acontecimientos y todavía lo que está por venir, también a nivel político, como es ese nuevo Partido Popular que saldrá del Congreso de Sevilla a comienzos del mes de abril. Queremos hablar del futuro del PP con nuestro compañero Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? A ver, Jesús, Alberto Núñez Feijóo es evidente, apunta a ser el futuro presidente del Partido Popular, y dentro del partido ya hay voces importantes que lo que están pidiendo, a tenor de los acontecimientos y de la actualidad, es que se forme una especie de cúpula dentro del partido de tecnócratas por lo que pueda pasar y de cara a un gobierno en el futuro. Pues sí, en el Partido Popular no son ajenos a lo que está sucediendo en las últimas semanas. La fractura que existe en el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, primero con el envío de armas a Ucrania y segundo con el cambio de posición del PSOE respecto a Ucrania, el estallido social que hemos vivido en los últimos días y las dificultades que tiene el gobierno para tomar alguna medida para bajar la luz, el gas y la electricidad. En el PP hacen una especie de paralelismo de la actual situación con la situación que vivió Zapatero en 2011 antes de convocar elecciones generales, y ven posible un adelanto electoral por parte de Pedro Sánchez, y le piden a Feijóo que actúe como actuó en su día Mariano Rajoy, que preparó el partido con presencia de tecnócratas para hacer un gobierno más técnico, como el que hizo Rajoy después de las elecciones en noviembre de 2011, y creen que si Feijóo da esa imagen de alternativa a Sánchez con unos perfiles más tecnócratas, el Partido Popular estaría en buena posición para ganar esas elecciones. Bueno, y de hecho ya hay algunos nombres que estás citando en tu artículo, con algunos perfiles, digamos, de especialistas, aunque también son ya conocidos de la política y del Partido Popular, como por ejemplo Fátima Báñez. Pues sí, al final los cargos del PP que hemos consultado nos comentan que el Partido Popular tendría que ofrecer, digamos, una mezcla entre experiencia, gente que tenga experiencia en la administración, con incluso perfiles del sector privado, pero es verdad que en estos políticos más con perfil técnico y con experiencia citan a Fátima Báñez, que fue ministra de Trabajo. Es verdad que además también formó parte del equipo económico de Mariano Rajoy. El nombre de Fátima Báñez lleva sonando ya algunas semanas. Y bueno, hace semanas sonaba como responsable del equipo económico de Alberto Núñez Feijóo, pero las fuentes que hemos consultado incluso la sitúan como posible secretaria general del partido. Hay que recordar que Fátima Báñez pertenece al PP andaluz. Nosotros hablamos en su día qué cargos del partido movían el nombre de Elías Bendodo, la mano derecha de Juanma Moreno, que él parece haberse descartado para ese cargo. Y bueno, pues sería también ese nexo de unión entre Feijóo y Juanma Moreno, Fátima Báñez, que además también sería el nexo de unión con la etapa de Mariano Rajoy, o sea que sí que la ven como una persona óptima para ese cargo.
Y lo que sí que está claro es que dentro de ese Partido Popular que se empieza a dibujar ahora mismo, frente a lo que teníamos hace unas semanas con esa crisis interna tremenda, ahora lo que hay es una unión también muy importante en torno a esa figura de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Que está cosechando un respaldo bastante importante, o prácticamente unánime dentro del partido, y que al menos de primeras parece que va a llegar bastante bien arropado a la presidencia del Partido Popular. La verdad es que justo ayer se cerró la votación de la militancia. Es verdad que bueno, pues solo hay un candidato y evidentemente no se divide el voto, pero es verdad que sí que consiguió 55.000 avales, es decir, casi la suma de las tres principales candidaturas hace 4 años. También bueno, se ha querido sacar urnas para que participara también la militancia, y es verdad que también esta petición de buscar también unos perfiles más técnicos o personas, digamos, incontestables, responde a esa necesidad de seguir manteniendo unidad. Si tú nombras cargos que son eso, absolutamente incontestables, digamos que evitas que pueda haber pues esos celos dentro del partido, ¿no? En plan, me has dejado fuera a mí, me has dejado conmigo no has contado, y sería, digamos, una forma de garantizar esa continuidad de la unidad dentro del Partido Popular, un Partido Popular más fuerte. Es verdad que hace unas semanas lo que dicen los cargos que hemos consultado es que se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Que estaba Moncloa muy contenta, ¿no? Con esa crisis del Partido Popular y desde un punto de vista casi tranquilos, ¿no? Ellos, ahora lo que hemos comentado, ¿no? Ucrania, Marruecos, los precios disparados, y en cambio el Partido Popular, ¿no? Digamos que dando imagen de fortaleza con el nuevo liderazgo. Entonces, bueno, incluso ese adelanto electoral, el Partido Popular hasta reconocen algunos cargos que incluso no les vendría mal, ¿no? Entonces, bueno, pues creen que la situación ha cambiado y bueno, pues van a estar ahí a la expectativa de si puede haber esa oportunidad electoral. Pues cómo cambian las cosas en apenas unas semanas y lo que pueden cambiar todavía, que estamos en un periodo especialmente convulso. Jesús Ortega, muchísimas gracias por la información. Gracias a vosotros. Y en Barra Libre hablamos de todo, hablamos incluso de marquesados, de marqueses y de marquesas. Marina Lías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, la que ha liado Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, que se ha echado a la espalda a medio mundo rural con ese tuit bastante ofensivo para muchas asociaciones que defienden el mundo rural y que han inundado las calles de Madrid este domingo con esa protesta multitudinaria. ¿Qué ha pasado exactamente y por qué ha habido tanto revuelo en estas últimas horas? Bueno, pues es un tuit, como tú dices, que ha ofendido a gran parte del mundo rural, y es un tuit bastante selectivo, teniendo en cuenta que, según los organizadores de esa manifestación, había 400.000 personas por el centro de Madrid en defensa del mundo rural y pidiendo un poco ayuda al gobierno ante una situación que consideran asfixiante. El alcalde de Valladolid decidió poner una fotografía en la que solo aparecían 4 personas montadas a caballo con 2 banderas para lanzar un discurso que era que Vox había conseguido sacar al marquesado a las calles, ¿no? Es verdad que la delegación de gobierno cifra esos 400.000 en menos, o sea, rebaja esa cifra y dice que fueron 150.000, pero en todo caso, ya sean 150.000 o 400.000, es una manifestación multitudinaria donde había todo tipo de personas que trabajan en el campo, ganaderos, agricultores. Bueno, nosotros estuvimos allí, había de todo, había cazadores, había apicultores, silvicultores, familias enteras, y bueno, pues esos 4 que eligió Óscar Puente para lanzar su mensaje no eran la representación más acertada según muchas de las organizaciones, aunque insisten en que todo el mundo puede ir y fue quien quiso y pueden ir a caballo o como quieran. Las protestas, como casi siempre ocurre, pues también se tienden a politizar. En este caso es cierto que estas protestas del domingo del mundo rural contaban con el apoyo de varios partidos, de Vox, citado por Óscar Puente, pero también del Partido Popular, de Ciudadanos. Sin embargo, ha molestado bastante en otros ámbitos, como en el Partido Socialista, y también, aunque te diría que casi menos en Unidas Podemos. Lo cierto es que frente a esto, quienes se han sentido ofendidas han sido asociaciones que cuentan con miles de personas a lo largo de toda la geografía española, con muchísimos representantes, como son pues, Asaja, COAG, muy conocidas dentro de ese mundo de la agricultura, ¿no? Que son las que se han sentido muy molestas porque han estado participando y, como decías, representan a muchísimos colectivos. Bueno, la verdad es que ninguno de los partidos políticos estaba entre los convocantes. Otra cosa es que asistiesen a la protesta para apoyar a los manifestantes, pero estos ya dejaron claro que era una manifestación
apolítica. De hecho, hemos hablado con los presidentes de todas las organizaciones que convocaron la protesta, uno de ellos, el de COAG, la coordinadora de organizaciones agrarias y ganaderas, nos cuenta que, bueno, pues que nadie se movió ayer o se vino de autobús desde Almería a la 1 de la madrugada a Madrid para protestar, comerse un bocata y volverse a ir de vuelta porque se lo diga ningún partido. Sus reivindicaciones o sus reclamaciones son justas, según nos comentan. Una de ellas, y la más fuerte quizás, es ese incremento de los costes de producción, ese incremento también ahora del combustible, de la energía, lo están pasando mal. La huelga de transportes también viene a provocar más problemas, están perdiendo muchos productos y hay ganado que ya pues tiene dificultades para ser alimentado. Había muchos reclamos ayer, no quieren que se les vincule a ningún partido y sí que es verdad que las declaraciones de Óscar Puente han sentado mal a varias organizaciones y a la que más quizá o ha sido la más combativa con ese mensaje ha sido ASAJA, la organización de jóvenes agrarios, la asociación. Justo la división que tienen en Valladolid ha pedido que se le declare persona non grata para el agro al alcalde de Valladolid, porque dicen que, bueno, pues que es un inculto y que no entiende los problemas del mundo rural y que ha hecho descalificaciones al sector. Es verdad que sorprende que sea un político de una tierra como es la de Castilla y León que haga este tipo de declaraciones y con este tipo de calificativos, porque él, mejor que muchísima otra gente, debería poder entender las dificultades por las que está pasando el mundo rural, que son muchas en estos tiempos, como tantos otros colectivos, y por eso esa manifestación multitudinaria que hemos visto este domingo. Marina Lías, muchísimas gracias por la información. Gracias. Y con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Son muchos los temas de lo bien que hemos tratado y seguro que seguirán estando de actualidad en los próximos días y lo seguiremos contando.